Bueno, muy buenos días a todos. Ya finalizando estas jornadas y después de estos exquisitos discernimientos que tuvimos, que por supuesto son importantes, me corresponde ahora pegarles un aterrizaje forzoso a nuestros temas más mundanos y del día a día de nuestra técnica jurídica aseguradora. Y en ese contexto me voy a referir a algunos comentarios sobre los riesgos asociados al proceso constructivo y los mecanismos de amparo en esta industria. Bueno, antes de entrar a considerar y hacer una breve exposición de la agenda, yo quisiera hacer dos reflexiones iniciales sobre estas temáticas. Y es muy común en nuestro entorno que cuando se presentan o se materializan riesgos asociados a la actividad constructiva, evidentemente se genera una alta sensibilidad. Y producto de los efectos mediáticos que le dan los medios de comunicación al manejo de esto. Pero, digamos, yo quisiera que miráramos un poco más atrás, porque pues uno conoce algunos eventos, los que nos informamos, pero realmente detrás de un colapso, de una edificación, pues evidentemente hay un tema de pérdida de patrimonio, de esfuerzos de familias que han construido por años y han anhelado tener una vivienda como un fin social y eventualmente la pérdida de un bien mayor, que son las pérdidas de vidas. Y eso lo estamos constatando en nuestra realidad. Y el otro punto, que es muy importante, es que el sector constructivo es un andamiaje estructural en el desarrollo del Estado y hace parte fundamental de una política pública. Entonces allí cobra mucha relevancia el discurrir sobre los riesgos asociados a este tema. Bajo esas consideraciones, yo quisiera hacerles, digamos, una propuesta de agenda temática. Y es primero hacer algunas descripciones sobre cuáles son o cómo se pueden identificar los riesgos asociados a esta actividad, cómo lo gestionamos desde dos ámbitos, desde el ámbito preventivo y desde los elementos resarcitorios. Esto es familiar para nosotros, gerencia de riesgos pura y dura, pero aplicada a los riesgos del sector constructivo. Mirar algunos aspectos de la última, ya no reciente, ley de vivienda segura, la ley 1796 del 2016, en relación con los mecanismos de cobertura, algunas reflexiones sobre estos mecanismos. Ya después nos concretamos específicamente en el seguro decenal y algunos aspectos que deberían y que el sector, digamos, ha venido solicitando deben ser fundamentales en la reglamentación que se haga, comentando que pues, no deja de ser angustiante y preocupante que ya después de casi ya 2 años, algo más de 2 años de expedida la ley, pues no tengamos una reglamentación en esta temática con el perjuicio que se le está creando, pues evidentemente al consumidor de vivienda. Después, algunas breves reflexiones sobre lo que sería, a nuestro juicio, el deber ser de un estado de un sistema de coberturas para proteger a los compradores de vivienda. Y allí creemos que el modelo francés es un punto en el que deberíamos pensar que podemos llegar, pero pues aquí comencemos, por lo menos regulemos y mirar un poco cómo funciona un sistema más sofisticado, digamos, y que abarca ya muchos más tipos de coberturas. Y por último, un tema que nos ha generado un escollo político para que estas temáticas no avancen, y es una queja que viene siendo el sector de la construcción sobre el impacto económico que podrían generar el establecimiento de estas garantías.
Entonces aquí queremos hacer algunas referencias concretas a los estudios que Fasecolda ha venido desarrollando, incluso con el concurso de Camacol y de algunos de sus afiliados, donde hemos hecho alguna estimación de cuál sería el verdadero impacto económico para determinar si es determinante o evidentemente es marginal. Entonces, esta es la agenda que les tengo para hoy. Pues sin más preámbulos, iniciemos y la desarrollamos. Entonces, la actividad de construcción, y pues esto lo sabemos todos, es una actividad absolutamente compleja que por supuesto supone que pueden existir infinitos riesgos asociados a la misma. Pues aquí haremos una referencia a aquellos que son susceptibles de indemnización y que pues evidentemente pueden ser objeto de tratamiento desde la óptica de la gerencia de riesgos. Y podríamos hacer tantas clasificaciones como se nos ocurran. No obstante, pues para efectos de esta charla, tenemos, digamos, lo que uno podría denominar riesgos comunes. Pues entre ellos podemos tener, por ejemplo, el incendio de las edificaciones, es decir, no solo durante el proceso constructivo, sino ya una vez terminado el inmueble, pues evidentemente las edificaciones se incendian, pueden ser objeto de rayos, de explosiones, de robos, en fin. Y evidentemente tienen mecanismos de protección y pueden ser indemnizables. También los riesgos catastróficos. Pues en estos básicamente participan eventos de la naturaleza, vientos, inundaciones, terremotos y ya diríamos lo que denominamos como riesgos de la obra en sí. Y allí, digamos, involucramos el proceso constructivo. Entonces, pensemos en un error de diseños, en un uso de materiales con estándares de calidad inferiores a los exigidos por la norma. Pensemos en inadecuado instalación de los pilotes que genera un asentamiento diferencial. Pensemos en un inadecuado estudio de los suelos. En fin, todos los que digamos se nos ocurran y puedan ser susceptibles, digamos, de generar consecuencias negativas e impactos económicos. Entonces, una vez identificados, digamos, todos estos riesgos, que es el típico ejercicio que se hace en un tratamiento de gerencia de riesgos, pues yo sí quiero mostrarles una cifra que nos da el Instituto Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres para ver la magnitud de la problemática que tenemos en Colombia asociada al colapso o amenaza de ruina de los bienes en Colombia. Nosotros en el trámite de la ley de vivienda segura, pues obviamente teníamos que hablar con muchos parlamentarios. Ellos, digamos, eran renuentes a establecer el acápite de las garantías dentro del cuerpo legal y querían solo que la ley, digamos, se estableciera como una ley que afinara los procesos de las licencias constructivas en las curadurías, hiciera algunas actualizaciones de las normas de sismo resistencia y creara, digamos, organismos se avanzara en organismos como la supervisión técnica independiente, pero muy renuentes, digamos, al establecimiento de garantías. Y de verdad, lo que les voy a decir no es mentira. Decían que con el avance que se estaban dando en esas normas de carácter preventivo, pues evidentemente la posibilidad de colapso se iba a reducir a casi a cero. Y creo que las cifras nos muestran todo lo contrario. O sea, estamos hablando de eventos de colapso de edificaciones, y cuando digo edificaciones pueden ser o casas o edificios. En Colombia, desde el año 2013 hasta el 2017, estamos hablando de 303 eventos. Esto es dramático. Y vuelvo y digo lo que les estaba planteando inicialmente. Detrás de esto hay pérdidas de patrimonio, detrás de esto hay pérdidas de vidas, detrás de esto hay unos
dramas sociales que con lo que tenemos hoy en día, con la normatividad, pues evidentemente ni los factores preventivos ni los resarcitorios que se tienen hoy en día pueden suponer que los consumidores de vivienda puedan tener mecanismos que les puedan resarcir, por lo menos desde el punto de vista económico, los esfuerzos que se han hecho. Entonces, con ese panorama, hablemos de la gestión de riesgos en la actividad constructiva. Entonces, lo primero es identificar en toda la normativa colombiana cuáles son los elementos o los instrumentos de prevención. Y el primero de ellos, claramente, son los planes de ordenamiento territorial. ¿Qué son los planes de ordenamiento territorial? Pues son esos sistemas técnicos que tratan de organizar a las ciudades para efectos de darles la suficiencia de funcionamiento. Y esos planes de ordenamiento territorial pues tienen muchas finalidades. Finalidades de calidad de vida, finalidades de movilidad, finalidades de planeación urbanística y por supuesto finalidades de seguridad. Es decir, hay elementos en los cuales, si uno estudia los planes de ordenamiento territorial, por ejemplo, pensemos en el POT de Bogotá, donde hay algunas restricciones en algunas zonas para unas edificaciones en determinados niveles de altura. Por ejemplo, en Unilago, las estructuras no pueden tener determinado número de pisos porque está absolutamente demostrado que los suelos allí tienen unas características donde las edificaciones tienen que tener ciertas especificidades y no pueden pasar en determinados pisos. El siguiente punto pues, son las normas técnicas de construcción. La actividad constructiva es una actividad densamente regulada por la complejidad que supone. Entonces, tenemos leyes en sismoresistencia, la ley 400 del 97, actualizada en el 2008, tenemos todos los cuerpos normativos que regulan las profesiones de los ingenieros, de los arquitectos, tenemos toda la normativa que establece técnicamente la calidad de los materiales que deben ser usados en una obra, en fin, de verdad es prolija la cantidad de normativa que existe de cara a un elemento, al elemento preventivo, es decir, a mitigar, a minimizar, a tratar de que los riesgos, pues evidentemente no ocurran o se reduzca en gran medida su posibilidad de acaecimiento. El otro punto son las licencias de construcción. Las licencias de construcción, pues evidentemente le es establecido a los gobiernos municipales o distritales la posibilidad del otorgamiento de licencias de construcción y en ese trámite pues evidentemente se verifica el cumplimiento de estándares de calidad de cara pues a tener el elemento preventivo. Cuarto elemento preventivo, la supervisión de obras. Supervisión de obras que no es un aspecto nuevo y que traiga la ley 1796. Desde la ley 400 se ha establecido una supervisión técnica independiente que ha sido actualizada con la ley de vivienda segura en el sentido de darle nuevas potestades y de definir a partir de cuánto metraje de obras de 2.000 metros cuadrados, pues evidentemente tienen que tener una supervisión técnica independiente. Y por último, las acciones de control urbano. El artículo 313 de la Constitución Nacional le da la potestad a los gobiernos locales, municipales o distritales de ejercer las funciones de supervisión y control de las obras, mecanismo que ejerce a través del desarrollo que hacen las alcaldías locales y tienen la obligación de verificar el cumplimiento de los estándares de calidad
con la potestad de suspender y aplicar las sanciones correspondientes. Entonces, estos son los elementos, digamos, generales que uno encuentra en la normativa colombiana como acciones preventivas de cara a que los riesgos asociados a la actividad de construcción no ocurran o que por lo menos se minimice la posibilidad de su acaecimiento. De otro lado, están las acciones resarcitorias. Es decir, una vez materializados los riesgos, ¿cómo podemos tratar de llevar o de resarcir o de indemnizar a las personas que soportan estos riesgos para que por lo menos lleguen a la situación más próxima que se encontraban antes de la ocurrencia del evento? Y el primer elemento, pues evidentemente es todo el régimen de responsabilidad civil de la normativa colombiana. Régimen que emana desde la misma Constitución, donde nos establece que de acuerdo con la ley, quienes participen en procesos de producción o comercialización de bienes y servicios y atenten contra la seguridad, la salud y el adecuado aprovechamiento, pues deberán ser responsables. Entonces, desde el mismo orden constitucional se emana, digamos, el sistema de responsabilidad. Y esto supone que se abarca todo el proceso constructivo, desde la construcción misma de la edificación hasta con posterioridad a su entrega. Y supone que en este sector pues vamos a tomar los elementos comunes, generales a la responsabilidad civil, es decir, una conducta del agente, una verificación de un perjuicio, un nexo causal entre esa conducta del agente, la verificación de ese perjuicio, y un criterio de imputación, es decir, un reproche que se haga de conducta porque está violando, digamos, preceptos normativos establecidos. Y por supuesto, aquellas consideraciones particulares que pueden, de la industria, del sector constructivo, que le pueden servir a los supuestos generales de la responsabilidad civil para determinar en cada caso concreto si estamos ante la aplicación de una responsabilidad específica. Y ahí está toda la normativa técnica, están los estándares de calidad, elementos que nos pueden servir para determinar si se cumplió o no se cumplieron los estándares y si hubo un comportamiento, como dice el Código Civil, como un buen padre de familia. Por supuesto, esa responsabilidad civil pues, se analiza desde dos ópticas, desde el elemento contractual y extracontractual, y como en ninguna otra actividad, la participación de sujetos y la sofisticación de los esquemas negociales pues, ha dado que evolucionamos desde ese simple contrato de obra que nos plantea el Código Civil a estructuras mucho más sofisticadas, no solo del proceso constructivo, sino del mismo sujeto, sino también de los procesos de enajenación o comercialización de vivienda. Entonces tenemos que en un proyecto constructivo, pues está el director de la obra, están los ingenieros calculistas, están los que hacen los estudios de suelo, están los interventores, los supervisores técnicos, los arquitectos, los ingenieros, están los enajenadores de vivienda, están los esquemas fiduciarios, y cada uno de esos sujetos, pues evidentemente participará y responderá de acuerdo a su rol y a su esquema, digamos, contractual dentro de ese proceso constructivo, pero siempre, digamos, con la determinación de enfocarse en quién es el empresario constructivo que tiene, digamos, ese elemento aglutinador para responder por las acciones de quienes están a su cargo. Entonces, si nos vamos al campo de la responsabilidad civil contractual, pues evidentemente tenemos que remitirnos a nuestro Código Civil,
donde nos remitimos a las normas del contrato de obra, bajo todas sus modalidades, por precios únicos, por precios unitarios fijados, o incluso por contratos de administración delegada, y encontramos que es responsable, de acuerdo a esta normativa, el empresario, por remisión específica del 2061, el arquitecto, y por evolución jurisprudencial en los contratos de administración delegada, donde el constructor cumpla funciones de dirección de la obra, pues evidentemente también va a tener o estar implicaciones de responsabilidad civil contractual. También, obviamente, por el deber que le asiste al empresario de responder por sus dependientes, de acuerdo al artículo 1738, cuando se haya subcontratado, pues responderá por las acciones de quienes estén, digamos, a su cargo. Estamos bajo un esquema de verificación de obligación de resultado, porque es la responsabilidad contractual, que es la determinación del incumplimiento de un deber jurídico materializado o individualizado en una persona a partir de una relación o un acuerdo de voluntades. Y ese se verifica bajo el esquema de obligación de resultado, y los presupuestos pues son el incumplimiento del contrato, la verificación del incumplimiento de ese deber jurídico que estaba plasmado en ese acuerdo de voluntades, un requerimiento en mora, la materialización de un daño, la causalidad de ese incumplimiento con ese daño y, por supuesto, esa imputación o ese reproche que se haga, bajo un esquema de responsabilidad presunta. Otro elemento del esquema de la responsabilidad contractual, y es la garantía que consagra el Código Civil, conocida como decenal, que está en el numeral 3 de ese artículo 2060, donde establecemos que el constructor garantiza que la edificación no perezca o amenace ruina dentro de los 10 años siguientes a su entrega. Y debe responder si la causa son vicios de los materiales, vicios de la construcción, vicios del suelo, en un esquema de culpa también de responsabilidad presunta, dada la profesionalidad que supone esta actividad. Son 10 años de garantía, no de prescripción. Prescripción comienza a contar desde el momento en que se acaezca el hecho, bien sea la ruina, el colapso o la amenaza de ruina. Y por evolución jurisprudencial, se ha establecido que, a pesar de ser un régimen de responsabilidad contractual, puedan ejercer los siguientes, los adquirentes, los posteriores adquirentes a la vivienda. Es decir, que no hicieron parte evidentemente del contrato, pero la jurisprudencia ha evolucionado y la doctrina, pues a establecerles la posibilidad de tener esa garantía a los adquirentes. La responsabilidad civil extracontractual. Pues esta se identifica claramente en dos momentos: durante el proceso constructivo y después de la entrega. Si estamos durante el proceso constructivo, pues evidentemente nos remitimos al 2356 de actividades peligrosas, donde pues es claro determinar, y la jurisprudencia sí lo ha establecido, que la actividad constructiva es una actividad peligrosa, involucra el uso de maquinaria sofisticada, grúas, tecnologías, que evidentemente acrecientan la posibilidad de ocurrencia de los riesgos, y en ese caso pues estamos, digamos, ante un régimen de culpa presunta, y ya en algunas manifestaciones, digamos, o en algunos fallos específicos, incluso de responsabilidad objetiva. Adicionalmente,
se ha establecido pues, que es responsable el constructor y por jurisprudencia en algunos eventos se ha hecho extensiva esa responsabilidad al responsable, al propietario del terreno. Si el hecho acaece para un tercero después de la entrega, y estamos hablando de eventos que supongan ausencia de reparaciones que generen el colapso o la ruina o la amenaza de él, pues responden por un sistema de culpa probada, y si es por vicios en la construcción, aún si es un esquema de responsabilidad civil extracontractual, nos remitimos al 2060 y responderá en los mismos términos, por remisión expresa del artículo 2351. Entonces, básicamente, ese es el primer elemento resarcitorio que tenemos, todo el sistema de responsabilidad civil. Pero tenemos otros. La acción redivitoria, que la tenemos consagrada tanto en el Código Civil como en el Código de Comercio, donde por vicios ocultos de la cosa vendida, el comprador puede o pedir la resolución del contrato o establecer una rebaja del precio. ¿Qué otro elemento? Tercero, actos de defraudación de terceros. De acuerdo a la Ley 222 del 95, los socios que incurran en la violación de la ley por la comisión de actos de defraudación serán responsables frente a terceros. Esta acción es muy importante dentro del negocio de la construcción, porque es con el elemento que se tiene, el recurso que se tiene, cuando se están creando sociedades de procesos constructivos y una vez se termina el proceso, evidentemente se liquida la sociedad y esto dificulta al consumidor pues, poder perseguir a los directos responsables. Entonces, bajo este mecanismo es el que permitiría generar un levantamiento del velo corporativo para tratar de llegar a los directos responsables. El cuarto elemento de los elementos resarcitorios está establecido en el Estatuto del Consumidor y es el que provee pues, la garantía legal mínima a favor de adquirentes de bienes y servicios en general y particularmente la garantía para la adquisición de inmuebles por los 10 años, mismo término de la garantía del Código Civil, y 1 año para acabados. Obviamente, uno podría decir que es muy similar el régimen del Estatuto del Consumidor al del Código Civil, pero a mi juicio el avance que yo veo acá es que bajo una órbita de protección al consumidor, la posibilidad de ejecución es mucho más inmediata y la posibilidad de que el enajenador de vivienda se vea expuesto a sanciones, pues lo hace mucho más efectivo. Ese sería, digamos, para mí el elemento diferenciador de la garantía decenal del Código Civil a la garantía establecida en el Estatuto del Consumidor. Quinto elemento resarcitorio, que puede ser la génesis de lo que se consagró en la Ley de Vivienda Segura con las garantías que hoy en día están por regularse. Elemento de la Ley Novena de 1989, se crea la obligatoriedad de contratar por parte del vendedor de vivienda pólizas de estabilidad y calidad de la obra para viviendas de interés social y de interés prioritario. Y esa es, digamos, la primera manifestación de la consagración de una obligatoriedad de una cobertura en el entorno colombiano. Y llegamos a las garantías de la Ley 1796 del seguro decenal, donde se establece que el constructor o el enajenador de vivienda deben tomar un mecanismo que cubra la ruina o la amenaza de ruina en los términos del Código Civil de una vivienda nueva de 5 o más unidades habitacionales, cuando la ruina, el colapso o la amenaza de ruina se dé como causa de los vicios en los materiales, vicios del suelo y errores de diseño.
Y hace, digamos, la ley crea un mecanismo que a mí me parece virtuoso y es que no se casa con un solo mecanismo de garantía, sino que establece varios bajo el criterio de que concurran en igualdad de condiciones al mercado y consagra el patrimonio del constructor, las garantías bancarias, los seguros financieros seguros y deja la posibilidad abierta que haya otros. Ahora bien, cuando digo que deben concurrir en las mismas condiciones al mercado, es que no se establezcan arbitrajes regulatorios entre los mismos. Y ello supone, a mi juicio, que si se está consagrando como garantía el patrimonio del constructor, pues debe tener unos elementos determinantes para establecer que realmente la ley sí está representando un avance, porque estaríamos diciendo que con la misma cédula el constructor puede entrar a garantizar un proceso constructivo y esto sería un punto de fuga para el cumplimiento de la adquisición de unos mecanismos que sí son efectivos. Entonces, en ese contexto, Fasecolda, digamos, ha venido solicitándole al ministerio pues una urgente reglamentación. Hemos ya, digamos, puesto incluso quejas en organismos de control como la Procuraduría y creemos que si no hay ya de verdad un decreto en próximos días, pues esto incluso puede ser llevado a la Superintendencia de Industria y Comercio porque es ante todo pues acciones en contra de los consumidores y los adquirentes de vivienda. Entonces, para que esas asimetrías entre las garantías sean efectivas, las características que deben tener todas las pólizas, primero, pues que no sean revocables, que duren, que no se puedan terminar unilateral ni por mutuo acuerdo, que tengan permanencia durante los 10 años, que tengan liquidez, es decir, que puedan tener esa agilidad para convertirse en metálico en dinero, para indemnizar a los afectados, y la suficiencia. Entonces, corresponderá al valor, al menos, y eso es lo que cree el sector, debe ser el valor de reconstrucción. El gobierno venía insistiendo en que esto fuera por valor comercial. Creemos que involucrar el concepto de valor comercial supone el estudio de unos factores externos que inciden en el precio que operativamente pueden llegar a generar algún tipo de problemática. Otros aspectos comunes de estas garantías. El garante puede, digamos, hacer uso de la supervisión técnica independiente para hacer un acompañamiento del proceso constructivo o puede contratar, digamos, su propio organismo de verificación técnica para los efectos. Pero lo cierto es que ese es el elemento virtuoso que se está aportando acá y es que el garante se constituya en un filtro adicional para la verificación de los estándares de calidad del proceso constructivo. Y eso supone, digamos, algunos elementos que debe tener la póliza para que no se pierda, ese elemento virtuoso, que ya los veremos más adelante. Para la verificación de la existencia de la garantía, pues eso está en cabeza de las autoridades municipales o distritales. Obviamente debe estar ya vigente la garantía antes de que las viviendas sean ocupadas y eso se hace bajo un mecanismo que a mí me parece eficaz, que es que el notario no puede registrar en el folio de matrícula la inscripción si no se aporta la prueba de la garantía para esos efectos. Y eso nos genera, digamos, un aspecto que hay que tener en cuenta y es que la vigencia de las garantías, para nuestro caso ya metiéndonos en la póliza, se da a partir del informe técnico de ocupación. Pero antes de ese informe técnico de ocupación, por supuesto, pues hay todo un proceso constructivo donde pues hay la participación de un supervisor técnico o incluso de un organismo técnico de verificación que aporte el garante, y eso supone el acompañamiento para verificar el cumplimiento de los estándares de calidad, y nos lleva a hacernos, digamos, una primera pregunta, y es, si el inicio de vigencia es acá,
pero el acompañamiento se da desde acá, y cuando digo el acompañamiento supone que ya se puede haber expedido la póliza, podríamos estar ante dos eventos, que cuando la ley entre en su vigencia, tiene que analizarlo, y es el acompañamiento de todo este proceso constructivo supone actos de precontrato, es decir, unas tratativas de cara a la celebración de un contrato de seguros para otorgar cobertura, o supone que estamos ante un contrato de seguro que, para efectos de entrada en vigencia, tiene una obligación condicional, o sea, un hecho futuro incierto que depende de la voluntad de un tercero, que es la expedición de ese informe técnico. Me casaría yo más con la segunda, pero vamos a ver en la práctica y en la operativa cómo se va a ir dando. Entonces, otros elementos del seguro, y ya me estoy como demorando un poquito, es si es un seguro real o de ocurrencia, o de responsabilidad civil. Para efectos de la política pública, digamos, ellos, y yo comparto esa tesis, pues les es mucho más fácil hablar de un seguro de daños, dado que el seguro de RC podría aumentar el nivel de litigiosidad y la efectividad de la póliza, porque esperar la declaratoria de responsabilidad para indemnizar, pues evidentemente puede ser un elemento burocrático, digamos, que entorpece la efectividad de las mismas. Entonces, el gobierno se casa con un seguro de daños y faltaría, aquí está la superintendencia, determinar si para esos efectos, con los ramos existentes hoy en día, como el de ingeniería, podríamos ya arrancar, o la superintendencia considera que esto debe ser un ramo autónomo, dado que es un producto a largo plazo y tenga algún manejo especial de reservas. Del proyecto que conocimos de reglamentación, pues que publicó el Ministerio, se habla de la cesión obligatoria en caso de enajenación. Para efectos de la póliza, pues ustedes saben que cesión es sustituir a alguna de las partes contractuales. Aquí las partes contractuales son el tomador, que es el enajenador o constructor, y la compañía de seguros. Pues evidentemente en estricto sentido no estamos hablando de una cesión, sino más bien creemos que pues eso supone cambios de asegurados o beneficiarios según vayan siendo los adquirientes de vivienda. De obligatoria adquisición, evidentemente creemos que, y así lo compartió el gobierno, no debe ser de obligatoria expedición, porque al ser de obligatoria expedición, pues perdemos todo ese elemento preventivo del acompañamiento del riesgo, y esto se volvería, como lo decimos en el gremio, un seguro estampilla. El tomador es el enajenador. Aquí se puede estar creando la ley una solidaridad entre el enajenador y el constructor a efectos de la exigibilidad de la constitución de la póliza. Los asegurados y los beneficiarios son los propietarios iniciales y sucesivos. Es irrevocable y no terminable por mutuo acuerdo. Se establece el pago único de prima. Pago único que podría tener, digamos, la posibilidad de tener algunos instalamentos, digamos, anteriores al momento en que entre en vigencia, al momento en que se dé el informe técnico de ocupación. El restablecimiento, son pólizas que tienen el restablecimiento del valor asegurado con, obviamente, el correlativo ajuste de la prima. Ya habíamos hablado, pues, si era de valor de reconstrucción o valor comercial. Los términos de prescripción, que no son los de la vigencia, pues obviamente se cuentan a partir del evento y corresponden pues a los típicos del Código de Comercio, del 1081 del Código de Comercio, de 2 o 5 años derivados de las acciones propias del contrato de seguro. Inadecuado hacer una regulación de tarifa porque se pierde el elemento virtuoso de la graduación del riesgo y el conocimiento del comportamiento histórico de los constructores. Obviamente ya hay productos en el mercado donde se identifican algunas ya exclusiones, que obviamente suponemos que en el depósito que se haga la superintendencia, pues el análisis será si las mismas son conducentes y producentes y no hacen que el producto pueda resultar inocuo y que no preste realmente pues los fines establecidos en la ley. En Francia, digamos que es lo que les decía,
que es a donde pretendemos llegar, pero si aquí ni siquiera hemos reglamentado la ley, pues nos faltará mucho terreno para recorrer, pero pues obviamente hay un régimen de responsabilidad civil que viene del Código Napoleónico, que es el que todos los países del derecho continental hemos aprobado, adoptado, y que de alguna manera es muy similar al que ya expusimos acá, pero solo hasta 1978, con la ley Spinetta, en Francia se hace una regulación ya de coberturas obligatorias, con estas características para la garantía decenal muy similares a las establecidas en la ley 1796, y rápidamente se han ido complementando con otras coberturas. Y el esquema que se tiene en Francia está, digamos, el régimen de responsabilidad civil con la obligación de adquisición de coberturas por colapsos o amenazas de ruina, de responsabilidad decenal, garantías funcionales, que son aquellas que suponen el correcto y adecuado funcionamiento, valga la redundancia, del inmueble en el cableado estructural, en el sistema eléctrico, en el sistema de gases, en las estufas, que tiene 2 años, y una garantía de terminados por 1 año. O sea, hacen una cobertura completa de todos los eventos y de todos los riesgos, y en ese contexto, pues es un esquema al que deberíamos apuntarle, pero pues comencemos primero con lo que tenemos. Aquí muy rápido hicimos un muestreo de aquellos países donde ya la cobertura es obligatoria, y en verde donde todas estas coberturas pues se están haciendo de forma voluntaria. Y rápidamente, si quería mostrarles un poco el impacto económico que desde FASECOLDA hemos percibido. Entonces lo hicimos tomando un valor de financiación de vivienda. No olvidemos que en últimas el costo del seguro será trasladado al consumidor, y para esos efectos pensemos en vivienda de interés social o prioritario cuando estamos hablando de 38 millones, digamos, de pesos de financiación, aplicando tasas del 0.5 al 1.50, encontramos que el costo adicional que se le puede tener a un consumidor de vivienda en el pago de su crédito supondría de 1.500 pesos a 4.000 pesos. A nuestro juicio es un costo marginal frente a la utilidad y al avance que representa tener una garantía de estas. No olvidemos que la motivación de la ley 1796 fue el dramático caso de Space que se dio en el año 2014, donde las personas perdieron sus patrimonios y nos dimos cuenta que evidentemente no había un mecanismo resarcitorio, y que eventos catastróficos como estos pues generan no solo la insolvencia de los adquirentes, sino la insolvencia de los constructores. En rangos superiores de 60 millones, el aumento en la cuota del crédito estaría de 2.200 a 7.000 pesos, de 200 millones de 10.000 a 32.000 pesos, y eso, digamos, como para mostrar que es marginal. Entonces, digamos, yo cerraría diciendo que tenemos la fugia que el gobierno en este cierre de verdad reglamente esta ley, porque no podemos pasar ya 2 años con las responsabilidades políticas y administrativas que supone no haber reglamentado una ley en este sentido. Bueno, de verdad, muchas gracias.